Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta gatita. Ya les había hecho un diseño parecido, pero es un gatito y es un poquito más grande. Y es este gatito. Como pueden ver, el tamaño sí es bastante. Este está un poquito más grande y esta otra, digamos que es una gatita. Y en esta pieza le estuve colocando unos bigotitos. Esto de los bigotitos es opcional, no tienen que colocárselos, pero siento que le da un toque diferente. Y para hacer esta gatita estuve utilizando la puntada peyote y también la puntada ladrillo o brick stitch. Estuve combinando esas dos puntadas para hacerla. Si quieren ver el diseño de esta gatita, se los voy a estar dejando en mi Instagram. Antes de continuar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video, compartirlo y si aún no están suscritas, suscribirse. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 7 colores de Delicas o Miyuki en el número 11-0 y estoy utilizando un tono oro, amarillo, gris, este otro gris que es un poco más metálico, un tono negro mate, un crema y un tono rosa. Este es el número del tono oro, el amarillo, el gris metálico, el negro mate, el crema y el rosa. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Yo coloqué el hilo en mi aguja y coloqué 1,5 metros de hilo. Ahora voy a tomar 2 delicas de este tono gris y una del tono crema. Las llevo por el hilo. Voy a dejar un poco de hilo aquí al final y ahora voy a dejar estas 2 delicas y regreso la aguja en esta. Ahora tomo otra gris y llevo aquí hacia arriba. De nuevo una crema, voy hacia abajo en esta. De nuevo una gris y paso hacia arriba. De nuevo tomo una gris y voy aquí hacia abajo. Una gris, voy en esta hacia arriba. Y de nuevo tomo una gris. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. Paso por estas 2 delicas. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy tomando una gris, una crema, 2 grises, 3 crema, 2 grises, una crema y 4 del tono gris. Las paso por el hilo. Voy a dejar 2 delicas y regreso la aguja en esta. Ahora voy a tomar el tono crema y voy a colocar 6 delicas y voy a ir colocándolas en la puntada peyote. Dejo esta delica y paso en la siguiente. Esta es la delica número 6. La voy a pasar aquí donde está saliendo el hilo hacia arriba. Aquí voy a pasar.
Ahora regreso la aguja aquí hacia arriba y paso por estas dos. Ahora voy a tomar el tono gris y voy a colocar 6. Ya coloqué las 6 delicas de este tono gris. Ahora voy a regresar mi aguja hacia acá y voy a pasar 3 delicas. Ahora me voy a regresar hacia atrás por 2. Y de nuevo paso aquí. Y voy a colocar 6 delicas de este tono gris. Aquí ya tengo las 6 delicas de este tono. Ahora voy a pasar mi aguja en esta siguiente. Y me regreso aquí. Paso aquí en esta gris. Y voy a voltear mi trabajo hacia acá. Ahora voy a tomar una gris. Tres del tono crema. Una gris. Una crema. Ahora de nuevo tomo una gris y me regreso aquí. Tomo el color crema y voy a colocar 6. Ahora me regreso aquí y paso por estas dos. Vuelvo a tomar el tono crema y coloco 2. Una rosa. De nuevo tomo el tono crema, coloco 3. Una gris. 2 del tono crema. Dos de rosa.
De nuevo 2 crema. Aquí voy a pasar por 2 delicas. Y me regreso aquí. Y paso aquí en esta crema. Ahora tomo de nuevo el tono crema, coloco 2. Una rosa. 2 crema. Una gris. Ahora me regreso aquí, voy a colocar 2 grises. Tomo el crema, coloco 4. Una gris. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia arriba por estas 2 delicas. Voy hacia abajo por una. Y de nuevo hacia arriba. De nuevo tomo una gris. Una crema. Una oro. Una crema. Una gris. Y aquí voy a pasar hacia acá. Y salgo aquí en esta. Ahora aquí voy a terminar su cola del gatito y la voy a hacer en la puntada ladrillo. Y después me regreso hacia acá para hacer la cabeza. Y una crema. Y paso aquí en el primer hilo. Tomo otra del tono crema. Una gris. Ahora voy a tomar una gris y una crema. Dejo este primer hilo, voy hacia este, el segundo hilo. Ahora me regreso hacia esta gris y paso en la color crema para acomodar la gris que no quede levantada. Ahora tomo otra del tono crema. Dos del tono gris, esta la paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última delica. Tomo la siguiente gris y la paso aquí. Ahora me regreso hacia acá por 2 delicas y voy de nuevo hacia arriba por 2. Voy hacia abajo aquí y hacia arriba en esta. Ahora voy a tomar una gris y una crema y paso aquí. Voy a continuar con el tono crema hasta tener un total de 4.
Ahora tomo una gris. De nuevo una gris y una crema. Voy a dejar el primer hilo, paso en este. Me regreso para acomodar la gris. Continúo con este tono crema hasta tener un total de 4 contando la que ya colocamos. Una gris. De nuevo tomo una gris y una crema y paso en este primer hilo. Continúo con el tono crema hasta tener 4 en total. Una gris. Ahora voy a tomar 2 grises. De nuevo dejo el primer hilo, paso en el siguiente. Me regreso para acomodar la delica de la orilla. Ahora coloco 2 crema. Una gris. Ahora tomo de nuevo 2 grises. Voy a dejar el primer hilo y paso aquí en el siguiente. Me regreso hacia acá para acomodar esta delica. Y tomo otra gris. Ahí ya terminé la colita. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, pasándola entre estas delicas hacia atrás hasta llevarla a esta delica gris. Ya tengo la aguja aquí en esta delica. Ahora voy a tomar de nuevo una gris, 2 oro, una gris, ahora aquí tomo una gris y me regreso hacia atrás aquí.
De nuevo una oro, una crema, una oro, paso por dos delicas y tomo una gris, la paso aquí. Ahora me regreso hacia atrás y de nuevo paso hacia acá. De nuevo tomo el tono crema, coloco 4. De nuevo tomo el tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí paso por dos delicas, tomo la siguiente crema y me regreso aquí. Me regreso aquí hacia arriba, paso en la gris, voy a pasar aquí y de nuevo tomo el tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora aquí voy a voltear hacia acá y tomo una crema y una gris, paso aquí. Ahora paso de nuevo hacia acá y voy a dar vuelta. De nuevo tomo este tono crema, coloco 2. Una rosa. Y de nuevo 2 del tono crema. Paso por dos delicas aquí. Tomo la siguiente crema, me regreso aquí. Y de nuevo voy hacia atrás por dos delicas. Aquí voy a hacer un aumento, tomo una gris y una del tono crema y paso aquí. Ahora de nuevo tomo este tono crema y voy a colocar 6. Aquí voy a pasar por dos delicas. Tomo la siguiente y me regreso aquí. Ahora voy a regresarme por dos delicas. Volteo hacia acá y tomo una gris y una crema. Paso aquí en este hilo. De nuevo regreso hacia acá. De nuevo tomo el tono crema, coloco 6.
Ahora tomo 2 del tono crema y paso aquí en este hilo. Una gris. Y aquí tomo 2 grises. Voy a dejar el primer hilo, paso aquí en el segundo. Me regreso aquí y paso en esta. Ahora tomo una crema, 2 negras, dos del tono crema, dos negras, aquí voy a voltear hacia acá. Ahora tomo una crema y una gris y paso aquí. Tomo otra gris. Ahora aquí paso hacia abajo por 2 y me regreso por 2 hacia arriba. Voy hacia acá y volteo. Ahora tomo 3 negras, una crema, 3 negras, ahora tomo una crema y una gris, y paso aquí, una negra, 2 de este tono gris oscuro, dos negras, dos grises, aquí paso por 2 y tomo una negra, me regreso aquí, paso hacia arriba por 2 una crema y una gris y paso aquí. Aquí voy a pasar por 2 delicas hacia abajo y regreso hacia atrás por 2. Voy a voltear de nuevo. Ahora tomo una crema, 3 grises de este tono gris oscuro, una crema, de nuevo 3 de este tono gris oscuro, aquí paso por 2 delicas, tomo otra del tono crema y me regreso aquí. De nuevo voy hacia atrás por 2
Y aquí tomo 2 del tono gris y paso aquí. Paso por 2 hacia abajo y me regreso aquí por 2. Ahora voy a tomar una gris, una negra, 2 del tono gris oscuro, dos negras, de nuevo 2 grises, una negra, volteo hacia acá y voy a tomar 2 del tono gris, paso aquí, de nuevo una gris, y ahora paso aquí hacia abajo por 2, me regreso hacia acá tomando 2 y paso aquí para continuar. Voy a voltear hacia acá de nuevo. Ahora tomo una negra, 3 de este tono, una negra, de nuevo 3 de este tono, una negra, ahora aquí tomo una gris, una negra, 2 de este tono oscuro, 2 negras, dos grises, una negra, paso por 2 delicas y tomo una gris, me regreso aquí, ahora paso hacia atrás por 2 y paso aquí para continuar. Ahora voy a tomar de nuevo el tono negro, voy a colocar una en cada espacio. Aquí ya terminé la vuelta, en total son 9. Ahora de nuevo tomo una gris, una crema, 2 negras, 2 crema, 2 negras, una crema, paso por 2, tomo una gris y me regreso aquí. Y ahora me regreso hacia atrás por 2.
Ahora de nuevo tomo el tono crema y coloco una en cada espacio. Una gris, 7 del tono crema, ya coloqué las 7 crema. Ahora tomo el tono oro, coloco 2, paso por 2 delicas, tomo la siguiente y paso aquí. Ahora me regreso hacia acá y de nuevo paso hacia acá para continuar. Ahora de nuevo tomo 2 del tono oro, una rosa, 3 del tono crema, una rosa, 2 crema, tomo el gris, coloco 2, 2 rosa, 2 crema, 2 rosa, 2 grises, paso por 2, tomo la siguiente y me regreso aquí. Ahora tomo una crema, una gris, una amarilla, una crema, una rosa, una crema, una amarilla, una gris, una crema, una gris, una crema, 6 rosa, una crema, una gris, ahora tomo una crema, una gris y aquí me regreso hacia atrás. Tomo una hacia arriba y una hacia abajo. Voy a colocar 2 grises, paso aquí por una y tomo la siguiente gris, paso aquí
Tomo esta siguiente y me regreso en esta. Tomo otra gris. Vuelvo a tomar una gris y aquí la paso por todas estas delicas. Ahora tomo una rosa, una oro, una amarilla. Aquí me regreso y coloco dos rosas. Ahora paso hacia acá por dos. Me regreso aquí. Y tomo una rosa. Me regreso aquí por dos. Y paso de nuevo hacia acá por estas dos. Una oro. Una rosa. Una oro. Una crema. Dos grises. Me regreso de nuevo por dos. Tomo una gris. De nuevo una gris y me regreso hacia acá. Y así termino la pieza completa. Ahora hay que esconder los hilos, tanto este como el que dejé aquí al comienzo, escondiéndolo entre las delicas y cortando el sobrante. Ya terminé de esconderle los hilos. Ahora decidí hacerle unos bigotitos con este hilo negro. Este hilo es un poquito más tieso que el que estaba utilizando ahorita. Y solo coloqué un pedazo. Lo voy a pasar aquí en la delica rosa. Así no lo voy a pasar todo. Y me voy a regresar de nuevo. Ahora voy a cortar el hilo. Así es como queda y así se ven los bigotitos. Es opcional ponerle los bigotitos. Yo se los voy a asegurar un poquito mejor para que no se vayan a caer fácilmente. Lo que voy a hacer es colocarle un poco de esmalte transparente y con eso va a quedar un poquito mejor, pero eso lo voy a hacer después. Así que déjenme saber qué piensan, díganme si les gustó. No olviden que en Instagram les voy a estar dejando el diseño. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.